Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Su consejero de internautas, ideólogo del movimiento latinoamericano de internautas y personas online que procura que desde Alaska hasta la Patagonia no existan fronteras, que el continente americano sea un lugar donde la naturaleza, con su biodiversidad, esté protegida por los seres humanos y donde las culturas, la diversidad entre las personas, la diversidad entre los seres humanos, también se encuentre protegida y se encuentre armoniosa entre nosotros, ¿no? Es más o menos alguna cosa de lo que nuestros conquistadores españoles pretendieron en un principio, especialmente los sacerdotes. Cuando los jesuitas llegaron a la Amazonía, ellos procuraron que los indígenas de la Amazonía fueran amigables con los españoles y de esa manera compartieran lo que los españoles tenían, sus armas, sus herramientas, su lenguaje, sus conocimientos. Hicieron escuelas. Y al mismo tiempo los indígenas compartían lo que ellos tenían, sus conocimientos ancestrales, su territorio, su productividad. En fin, este compartir era la idea de una convivencia armónica que los jesuitas en un principio plantearon, no solamente en la Amazonía, también en este territorio de misiones, y ustedes recordarán aquella película La Misión, con Robert De Niro. Bien, a partir de este concepto, de esta idea, el movimiento de internautas procura que ese muro de Trump sea eliminado. En segundo lugar, procura que las visas, que las sanciones económicas, que los aranceles que nos separan y nos dividen entre todos los países de América Latina desaparezcan y que podamos compartir nosotros toda nuestra riqueza biológica y los norteamericanos toda su riqueza científico-tecnológica. Un lugar llamado Nuevo Mundo, donde la naturaleza, los seres humanos con su diversidad cultural, la ciencia y la tecnología puedan encontrar el paraíso. Estamos ahora analizando cómo Lenín Moreno convirtió a la presidencia de la República en un botín. Para entender cómo se produjo esto, recordemos en primer lugar que en las elecciones del 2016-2017, Lenín Moreno gana a duras penas, es necesario un recuento de votos, y nosotros estábamos eligiendo a un individuo que nos habían ocultado la realidad de su condición física. Esto fue algo censurable, que le amonestamos por ello a Rafael Correa y a todos los de Alianza País, porque nosotros los ecuatorianos no sabíamos que Lenín Moreno apenas podía trabajar 4 horas diarias, que era un individuo que no tenía autosuficiencia, que dependía de su mujer y de alguien que empuje su cochecito, y que cuando estábamos eligiendo al presidente, también estábamos eligiendo a la persona que le maneja todos los asuntos del presidente, que era su mujer, Rocío González. Para todos fue una sorpresa saber que una bachiller, no sabemos si siquiera es bachiller, iba a gobernarnos mediante Lenín Moreno, su esposa, un individuo postrado que tiene inmovilidad no solamente de las piernas, sino también tiene dificultad en el control de esfínteres, porque tiene una lesión
a nivel de la 10ª vértebra dorsal, lo cual le convirtió en un individuo realmente no apto para ser presidente. Algo similar a lo que estamos comenzando a ver pretende ser el candidato nuevo Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, vemos con sorpresa, es un individuo que va camino a la postración de manera acelerada y que nos hacemos la pregunta si cuando elijamos a este señor presidente estamos eligiendo a un enfermo nuevamente para que nos gobierne, y esto es un gran problema. Yo, en mi calidad de médico, señalo que no puede ser presidente un individuo que no tiene cualidades físicas ni mentales para soportar jornadas prolongadas de trabajo que pueden extenderse hasta 24 horas al día y por varios días. Hemos visto esto con Lenín Moreno. A partir de esto, de este primer engaño, que fue su condición física, nosotros elegimos a un individuo que tenía en sus manos algunas cosas muy importantes que hacer. Entre ellas, por ejemplo, tenía que nombrar ministros y a través de los ministros controlar todo el funcionamiento del Estado. ¿Quiénes eran sus ministros? ¿Quiénes iban a ser sus ministros? Los ministerios se convirtieron en botín político, a tal punto que se llegó a pedir dinero por ser o ministro o alto funcionario de un ministerio. De ahí comenzamos a ver que la cosa no marchaba bien con Lenín Moreno. Después tenía que presentar un presupuesto para funcionar. Y en ese presupuesto debía incluirse lo que iba a hacer, lo que iba a dejar de hacer, lo que era prioritario y lo que era secundario. La sorpresa para todos fue que en el presupuesto ya no había presupuesto para el financiamiento de las becas internacionales, se reducía el presupuesto de la educación, se reducía el presupuesto de la alimentación estudiantil y se reducía muchos de los presupuestos con un pretexto fundamental: que el presidente Rafael Correa no le había dejado la mesa servida y que el país estaba en la quiebra. Y a partir de eso, el presupuesto del Estado comenzó a mostrarnos cuál era su verdadera intención. En el presupuesto del Estado, por supuesto, no se incluía el pago de los impuestos que debía recaudarse de las empresas más ricas del país. Estamos hablando de empresas transnacionales petroleras, empresas transnacionales farmacéuticas, grandes bananeras, 2 bancos. Y claro, no tuvo ningún empacho en reducir 4.500 millones de dólares del presupuesto del Estado para condonar las deudas que estas empresas tenían. Pero no solamente se convirtió en botín la presidencia y le convirtió en botín la presidencia, sino que, como vimos anteriormente, el nombramiento de autoridades en provincias, en cantones, inclusive en parroquias, en el Seguro Social, en el Seguro Social Campesino, en todas esas instituciones públicas, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, el Banco de Fomento, todo eso era botín del presidente. Todos los funcionarios tenían que reportar alguna utilidad. Esta utilidad podía ser económica, se compraban los cargos en algunos casos, y en otros casos tenían que darle rentabilidad, entre comillas, al partido y al presidente,
recordando lo que fue la práctica del partido roldosista cuando Abdalá Bucaram llegó a ser presidente. Cuando Abdalá Bucaram llegó a ser presidente, se les exigía a los constructores de las obras escolares, y eso lo digo de primera mano, familiares míos estuvieron haciendo obras para el gobierno de Abdalá Bucaram y se les obligaba a sobrefacturar 10% que se llamaba el impuesto del PRE. Esto también, al parecer, se hizo una práctica regular en el gobierno de Lenín Moreno. Y, por supuesto, la persona que debía controlar que esto no sucediera era la Contraloría. Sin embargo, en la Contraloría, el jefe de personal de la Contraloría era uno de sus hermanos. Así vamos viendo cómo Lenín Moreno convirtió a la presidencia de la República en un botín, pero no se quedó solamente en el botín de los cargos públicos. Vemos, pues, que las compras públicas también pasaron a ser un botín. Para el tiempo de Rafael Correa, las compras públicas, por ejemplo, del Ministerio de Salud, se hacían mediante un sistema que se llamaba subasta inversa. Esto quería decir que las compañías farmacéuticas presentaban sus ofertas para resolver el problema de la demanda, no solamente del Ministerio de Salud, también del Seguro Social Militar, del Seguro Social Campesino, del Seguro Social General, de todas las instituciones que necesitaban comprar medicinas. Se juntaba toda la demanda, se le presentaba a las empresas y ellas, de acuerdo a ese monto, podían proponer menores precios porque la ganancia estaba en el volumen. Esto se fue obviando, y cuando llegó, por supuesto, la catástrofe de la epidemia que estamos viviendo, se obvió completamente y se convirtió en un botín del cual hubieron grandes beneficiarios, entre esos el más pícaro de los presidentes que hemos tenido en Ecuador, Abdalá Bucaram, que fue traído por Lenín Moreno específicamente para que él con su partido le ayudara a ganar la consulta popular del 2017, en la que se creó el Consejo Interino de Participación Popular y de Control Social, y con ese Consejo Interino, que es el quinto poder, logró apropiarse de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, de la Corte Constitucional, de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Compañías, de la Superintendencia de Comercio Justo y de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Esta apropiación lo convirtió a él en un pseudo dictador. Ese fue también parte del botín de Lenín Moreno, la consulta popular. Pero además, parte del botín que se convirtió en botín en esta presidencia fueron las relaciones internacionales. Estas relaciones internacionales, primero, eran las relaciones internacionales con Estados Unidos, que le ofreció como botín a Donald Trump 2 bases militares en Ecuador y el control directo de las Fuerzas Armadas, a cambio de que lo sostuviera los 4 años. El segundo botín fue, como todos los presidentes, la guerra. La guerra es un botín de este y de todos los presidentes, pero ¿de qué guerra estamos hablando? Se llama la guerra al narcotráfico. Nosotros nos habíamos salido de la guerra del narcotráfico llamada Plan Colombia con el gobierno de Rafael Correa. Criticamos las fumigaciones con glifosfato en la frontera, le señalamos la falta de respeto a nuestras propias fronteras cuando invadió para matarle a Reyes en Angostura, en la provincia de Sucumbíos, Santos, que era en ese momento el ministro de Defensa, y Uribe, que era el presidente de Colombia.
No estábamos entonces en la guerra del Plan Colombia, pero nos metieron en la guerra del Plan Colombia. Y esa guerra del Plan Colombia que opera haciendo que el ejército colombiano opere, según ellos, como martillo, y el ejército ecuatoriano como yunque, significaba que nosotros teníamos que movilizar tropas, cuestan las tropas, teníamos que equipar las tropas, cuesta equipar las tropas, teníamos que controlar la frontera, entre comillas, para evitar que los narcotraficantes, especialmente los guerrilleros narcotraficantes, lo que llamaban narcoguerrilla, entre ellas acordémonos del Guacho, pudieran utilizar la frontera para cruzarse a Ecuador y de esa manera escapar de la persecución que les hacían en Colombia. Esta guerra nos resultó costosísima, porque toda guerra es costosa, y estamos metidos en esa guerra que nos asfixia económicamente y que la estamos perdiendo. Hemos visto cómo el narcotráfico se ha multiplicado por 100 en esta pandemia, y Ecuador es prácticamente una vía libre para los narcotraficantes, porque no alcanzamos a superar las capacidades técnicas, logísticas y esa capacidad, esa genialidad de los narcotraficantes. Pero no solamente era el botín, la guerra que hemos vivido, que le permitió a ellos y al ejército ecuatoriano comprar, equipar, y nadie sabe si se facturó correctamente o se sobrefacturó para comprar municiones, armas, vehículos, etcétera, etcétera, en esta famosa guerra. Pero no estaba solamente eso, también estaba la guerra, es prioridad y potestad del gobierno entregar los recursos petroleros, negociar los contratos petroleros, la refinería, el precio del petróleo. Nos salimos de la OPEP. Y ahora sí, estábamos felices pensando que nos iba a ir de película, porque si nos salíamos de la OPEP no nos podían obligar a un precio y podíamos nosotros subir lo que nos dé la gana. Pero quebramos. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo cayeron a cero. Nuestro petróleo no valía nada y se quebró el oleoducto. Entonces, entre los botines que encontraron el gobierno de Lenín Moreno y por supuesto todos los esbirros que con él se cobijan, fue cómo usar los recursos petroleros y la refinería para engullirse. No quedaron ahí. Hoy, la organización WWF de Conservación Mundial publica los datos de la destrucción ambiental en América Latina y en el mundo. Y con pavor vemos que Ecuador va camino a ser Haití, porque el 30% del territorio nacional es área protegida. Pero como no hay plata, se acabó el plan bosque. Como no hay plata, ya no hay guardias forestales. Como no hay plata, el saqueo de los árboles en el país, el saqueo de las especies silvestres, la cacería para saciar el hambre, entre comillas, la pesca se volvió botín. Tan botín que los chinos quisieron aprovecharse. Y si no es por la denuncia internacional, se metían en nuestro país una flota terrible. A pesar de que una de las razones por las que la base de Manta de Galápagos está cedida a los norteamericanos era controlar las incursiones pesqueras en áreas protegidas del Ecuador. Pero no se quedó en eso solamente. Se convirtió en botín el precio de los combustibles. Recordemos,
fue la razón de la protesta de octubre. Y se convirtió en botín los salarios de los ecuatorianos, que ahora ganamos mucho menos debido a la pandemia. Y no solamente se convirtió en botín político eso, se convirtió en botín político el castigo y la persecución a los enemigos políticos. Eso también se convirtió en botín político de Lenín Moreno. Eso era ser presidente, poder ejercer la persecución política, algo que se supone había desaparecido en el Ecuador desde la junta militar, pero recrudeció la persecución política en la época de el presidente León Febres Cordero, desapareció después de León Febres Cordero la persecución política, y hoy revivimos la persecución política con la complicidad del Consejo Nacional de la Judicatura. Tras estas cosas, nos queda también el botín de las obras públicas, pues. Se acusaba de Rafael Correa de que él había enriquecido como loco haciendo obras públicas. Increíblemente, Lenín Moreno nos prueba que también se puede enriquecer como loco sin hacer obras públicas, diciendo que se va a hacer y no haciéndolas. Y como prueba basta el hospital de Pedernales. Era un botín político y vimos que se tenía presupuesto para hacerla, se destinó ese presupuesto y terminó siendo un fraude. Y eso se verá cuando salga Lenín Moreno, que también fueron las casas que construyó su mujer, a quien le dio el papel de ser la creadora de las casitas del plan de habitacional, entre otras cosas, junto con la ayuda a los veteranitos. Pero también los bonos se volvieron botín político del botín político, en el sentido de querer ganar la voluntad de la gente, y además la repartición de los bonos y de los créditos. ¿A quiénes se repartieron los créditos? Se volvió botín político los créditos internacionales. Increíblemente, nos endeudamos más que en los 10 años. Casi vamos para el doble. Vamos a llegar a los 60.000 millones de dólares de endeudamiento con Lenín Moreno en apenas 4 años, frente a los 35.000 millones de dólares de endeudamiento con la época de Rafael Correa. ¿Dónde está la plata? Se convirtió en botín político los préstamos del Fondo Monetario Internacional, del BID. Los préstamos que hacía la Corporación Financiera Nacional también se volvieron botín político. Era solamente para los compadres, amigos, cepillos y esbirros. Y los préstamos de reactivación económica también se convirtieron en botín político. ¿Qué no se convirtió en botín político? Eso es cómo Lenín Moreno convirtió a la presidencia del Ecuador en un botín. Muchas gracias.